Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión. Hoy viajamos a los primerísimos años de la Iglesia en Roma. Apenas una generación después de Cristo. Exacto. Y si seguimos la línea de sucesión desde Pedro, pues después de Lino, nos topamos con San Anacleto, también conocido como Cleto, ¿verdad? Ese es. Y bueno, para guiarnos un poco, tenemos un documento de Civic ODM, que es un centro de estudios sobre los orígenes del cristianismo. Ajá, Se titula Episodio 2, Camino en la Sucesión, y se centra justo en él, en este líder tan temprano de la comunidad romana. perfecto. Pues nuestra misión hoy es, intentar entender quién fue Anacleto, qué hizo por los cristianos en Roma en una época complicada, ¿no? Entre el 76 y el 88 después de Cristo, más o menos. Sí, muy complicada. Y sobre todo, por qué es relevante hoy, para ver cómo se empezó a organizar la Iglesia, ¿eh? Con el Imperio Romano ahí, vigilando. Eso es, porque hablamos de un tiempo de crecimiento, sí, pero también de mucho peligro. Una situación casi paradójica. Totalmente. Quizá para entender bien a Anacleto, deberíamos empezar por el contexto. Finales del siglo I en Roma. ¿Cómo era aquello? Pues mira, era un momento intenso, muy intenso. El imperio estaba bajo Vespasiano y luego su hijo Tito. Y ojo, un dato clave. Tito. El de la destrucción del Templo de Jerusalén. Justo, en el año 70, un evento, traumático, con unas repercusiones enormes para el judaísmo, claro, y también para cómo veían los romanos a los cristianos, que a menudo los confundían con los judíos. Claro, esa confusión, supongo que les afectaría mucho en el día a día, ¿no? Muchísimo, porque el cristianismo era visto como una superstición ilegal, o como mucho una secta rara del judaísmo. O sea, sin protección legal. Si no había iglesias como tal, ¿dónde se reunían? ¿Cómo funcionaba la comunidad? Pues fundamentalmente en casas particulares. Las domus ecclesiae, las llamamos. Casas de la iglesia, literalmente. Eso es. Casas de miembros con algo de espacio, adaptadas para rezar, para la Eucaristía, para enseñar. Y luego, claro, las catacumbas. Ajá. Que no vivían allí, eso es un mito, ¿no? No, claro. Pero las usaban mucho. Eran los cementerios subterráneos fuera de la ciudad. Allí enterraban a sus muertos, recordaban a los mártires y a veces, pues también celebraban la liturgia. Eran lugares más seguros, digamos, por el respeto romano a los difuntos. Misterios, qué precariedad en ese entorno tan complejo, tan peligroso. ¿Qué hacía exactamente el obispo de Roma? La figura de Anacleto que nos ocupa, ¿cuál era su papel? Pues era un papel crucial y dificilísimo. No era solo un guía espiritual. Tenía que mantener unida a una comunidad dispersa, amenazada. Cohesionar. Exacto. Mantener la unidad doctrinal que ya empezaban a surgir interpretaciones distintas. Y custodiar la tradición recibida de los apóstoles, sobre todo de Pedro, claro, que murió en Roma. Era un liderazgo, pues eso, en la sombra. Sin bombo ni platillo, pero vital. Hablamos de Lino, ahora Anacleto, nombres de hace casi 2000 años. Suenan casi legendarios. ¿Cómo podemos estar seguros de que existieron y tuvieron ese rol tan pronto? ¿No podrían ser una invención posterior para, no sé, para crear una línea bonita? Es una buena pregunta, sí. La clave está en los escritos que nos llegaron de los siglos siguientes. Los testimonios patrísticos de los padres de la Iglesia. Vale. Uno muy importante y temprano, San Ireneo de León, escribe a finales del siglo II, o sea, unos 100 años después de Anacleto, más o menos. Relativamente cerca. Sí, y en su obra Contra las herejías, al numerar la sucesión de obispos de Roma para defender la tradición apostólica, dice claramente: a este Lino le sucede Anacleto, lo da como un hecho conocido. O sea, alguien en León, no en Roma, ya daba por sentada esa sucesión Lino-Anacleto en el siglo II. Eso pesa. Mucho. Demuestra que esa información circulaba y se consideraba fiable fuera de Roma. Y no es el único. Luego, en el siglo IV, está Eusebio de Cesarea, el padre de la historia de la Iglesia. Ajá. Pues él, en su historia eclesiástica, confirma la misma secuencia: Pedro, Lino, Anacleto, Clemente. Eusebio intentaba ser riguroso, recopiló muchas fuentes y corrobora esa línea. Y hay algo más, alguna fuente más, romana quizá, aunque sea posterior. Sí, está el Liber Pontificalis, el libro de los papas. A ver, con este hay que tener más cautela porque se compiló más tarde, quizá desde el siglo VI. Vale.
pero es interesante porque recoge tradiciones que circulaban en Roma. Y sobre Anacleto dice cosas, que ordenó presbíteros, sacerdotes diríamos hoy, y que construyó una memoria, como un monumento o lugar de oración, para San Pedro, cerca de su tumba en el Vaticano. ¡Anda! Aunque sea tardío, puede guardar ecos de hechos reales, o al menos de la imagen que tenían de él en Roma. Aquí es donde se pone interesante. Ireneo en el 2, Eusebio en el 4, tradiciones romanas recogidas después. Aunque vengan de sitios y épocas distintas, todas parecen apuntar a lo mismo. Una sucesión reconocida, una estructura que ya estaba ahí, no suena a invento tardío. Exactamente. Y eso es muy revelador. Lo que sugieren estas fuentes es que, incluso en la clandestinidad, bajo amenaza, la comunidad de Roma no era un caos. Ya en el siglo I parece que tenían conciencia de una línea de liderazgo que venía de Pedro. No era un movimiento acéfalo, ¿sabes? Había un referente. Entendido. Entonces, si aceptamos que existió y tuvo ese rol, ¿qué hizo? Más allá de ser el tercero en la lista, en su época como obispo, entre el 76 y el 88, ¿dejó alguna huella concreta? Pues las fuentes, sobre todo esas tradiciones del Liber Pontificalis que quizá reflejan cosas anteriores, le atribuyen un par de acciones importantes. Acciones que muestran preocupación por organizar la vida de la Iglesia en Roma. ¿Cómo cuáles? Primero, cierta organización del clero. ¿Organización del clero? ¿En el siglo I? Suena... moderno. ¿Qué significaba eso? Hombre, claro, no como hoy. Pero la tradición sugiere que Anacleto asignó responsabilidades pastorales a los presbíteros en distintas zonas, o quizá en distintas casas de reunión, en las domus ecclesia. Ah, vale. Piensa que Roma era gigantesca. Uno solo no podía con todo, así que repartir tareas, pues puede ser un primerísimo paso hacia lo que luego serían las parroquias o los títulos romanos. Un embrión de estructura. Eso es. Lo importante es la intención de organizar la atención pastoral coordinada por el obispo. Es un indicio de que ya pensaban en cómo gestionar una comunidad que crecía. Interesante esa idea de gestión tan temprana. No era solo sobrevivir al día. Exacto. Y la otra contribución importante que se le atribuye es fomentar el culto a los mártires, y en particular, cuidar la memoria de San Pedro. Lo de la memoria que decías antes. Sí, el Liber Pontificalis dice que estableció ese lugar de culto cerca de la tumba de Pedro. Y esto es fundamental. En época de persecución, honrar a los mártires, a los testigos, reforzaba muchísimo la identidad y la valentía de la comunidad. Claro, eran modelos a seguir. Y centrar esa veneración en Pedro, que murió allí, sentaba las bases de la importancia futura de ese lugar y del sucesor de Pedro. O sea, por un lado, organizar al clero para la pastoral. Y por otro, reforzar la identidad con el culto a los mártires, sobre todo a Pedro. Dos pilares. Sin duda. Y falta un tercer elemento, que no es una acción, sino, su propio testimonio. La tradición cristiana dice unánimemente que Anacleto murió mártir, como se cree de Lino también. Ah, también mártir. Sí, probablemente durante el reinado de Domiciano, que persiguió a los cristianos al final del siglo I. Hacia el año 88, que es cuando se suele fechar el fin de su pontificado. Eso lo cambia todo. No era solo un organizador desde la barrera, digamos. Vivía el mismo peligro que los demás y, según la tradición, murió por su fe. Eso le da una autoridad Moral tremenda. El martirio, o estar dispuesto a él, era la máxima prueba de autenticidad para un líder en la iglesia primitiva. Que lo recuerden como mártir refuerza esa imagen de pastor comprometido. Hay un debate que siempre sale, ¿no? La idea de que el Papa, como el líder de toda la Iglesia, es algo muy posterior, medieval casi. ¿Qué nos dice Anacleto, tan temprano, en el siglo I, sobre esto? Pues el caso de Anacleto y los de Lino y Clemente, sus vecinos en la lista, es una pieza relevante en ese debate. Desafía esa idea simple de que al principio todo eran comunidades sueltas sin conexión. ¿Por qué? A ver, por varias cosas que ya hemos visto. Primero, las fuentes tempranas señalan que había un obispo en Roma reconocido como sucesor de Pedro para esa comunidad. No era uno más. Había una figura episcopal singular. Vale, un obispo reconocido en Roma. ¿Qué más? Segundo, este obispo, Anacleto, no parece ser solo simbólico. Las tradiciones sobre él, organizar clero, cuidar la tumba de Pedro, sugieren funciones concretas de liderazgo.
actos de gobierno eclesiástico, aunque fueran muy básicos. Ya. Y tercero, esto implica que la Iglesia en Roma, incluso tan pronto y bajo persecución, no era un grupo anárquico, ya mostraba signos de una estructura jerárquica, con un obispo al frente con autoridad real allí. Entonces, ¿la idea de jerarquía y sucesión en Roma? No parece una invención posterior de siglos, parece algo que ya se estaba formando y consolidando a finales del siglo I, muy cerca de los apóstoles. Anacleto es un testigo de esa estructuración temprana. Si tuviéramos que hacer un retrato rápido de Anacleto con lo que hemos visto, ¿cómo lo definirías? Pues diría que Anacleto emerge de la niebla de la historia no solo como un nombre en una lista, lo vemos como una figura, clave en un momento crítico. Entre el 76 y el 88, decíamos. Sí, en esa época tan dura. Y no solo mantuvo la fe, sino que trabajó para organizarla. Dio pasos para estructurar el clero local para una pastoral más estable. Y a la vez fomentó la memoria colectiva, la identidad, con el culto a los mártires, sobre todo a Pedro. Es esa mezcla de fe y estructura, de memoria y organización práctica. Justo. Y su vida, que según la tradición acaba en martirio, nos recuerda algo importante sobre cómo sobrevivió y creció el cristianismo. No fue por casualidad. No. Fue porque hubo gente concreta. Líderes como Anacleto, con valentía, con visión, con capacidad de organizar, que cuidaron las comunidades, defendieron la doctrina y transmitieron la fe, arriesgando y a veces perdiendo la vida. Esa cadena de transmisión es fundamental. Así es. Y esa continuidad doctrinal y estructural que ya vemos en Lino y Anacleto en el siglo I es lo que para la fe católica da la confianza de recibir hoy la misma Iglesia, fundada sobre Pedro. Anacleto es un eslabón temprano pero crucial en esa cadena. Queda claro. San Anacleto fue mucho más que un nombre. Un constructor de la Iglesia en tiempos difíciles, que fortaleció su estructura, consolidó su memoria y mantuvo firme la sucesión apostólica en Roma. Efectivamente. Su liderazgo muestra que la Iglesia, incluso contra las cuerdas, no solo pensaba en sobrevivir, ya empezaba a organizarse, a estructurarse, mirando al futuro. Hay una confianza ahí, ¿no? Una confianza en que aquello iba a durar, más allá de las persecuciones del momento. Pues fascinante esta mirada a San Anacleto. Y en nuestra próxima exploración seguimos la línea. Toca San Clemente I, el siguiente obispo de Roma. Ah, Clemente, figura importantísima. Sí, sobre todo porque conservamos una carta suya a la Iglesia de Corinto, uno de los documentos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento. Desde luego. Esa carta es una ventana increíble. Vemos los problemas internos, la autoridad que ya ejercía Roma sobre otras iglesias, la vida cristiana a finales del siglo I. Va a ser muy interesante, sí. Y para terminar, como siempre, dejamos una pregunta flotando. Pensemos en los riesgos, en la precariedad de la época. Que un líder como Anacleto dedicara esfuerzos no solo a esconderse o a animar, sino a organizar al clero, a fijar lugares de culto como la memoria de Pedro. ¿Qué nos dice eso de sus prioridades? ¿Sugiere quizá una visión que iba más allá de sobrevivir al día a día? ¿Una apuesta consciente por la estructura, por la permanencia, por construir algo sólido para el futuro, incluso en medio de la persecución más dura? Ahí queda la reflexión.